foco más fuerte en esa cuestión, hay programas específicos, hay más recursos, se dedica tiempo a la discusión de temas educacional. La idea de que la educación básica tiene que ser gratuita no cabe ninguna duda más. Hay la escuela particular, desde luego, y cada vez más lo que está aquí, una institución privada con vocación pública, fundaciones locales o no locales, pero que tienen vocación pública. En fin, comienza a crearse una red para ese tipo de enseñanza. En la escuela secundaria, el sistema público perdió más calidad y entonces ahí la expansión del sistema privado ha crecido. En este momento yo creo que empieza a haber un movimiento contrario, que es muy positivo, que mientras la clase media no envíe sus hijos a la secundaria en la escuela pública, la voz para protestar es más débil, habrá menos condiciones de renovación, entonces empieza a haber ahora una cierta presión de renovación de la enseñanza secundaria. Y lo que hace la enseñanza superior, hubo una expansión enorme de la educación superior, pero también con sus problemas. La universidad pública sigue siendo mejor que la privada y es totalmente gratuita. Entonces ahí hay una distorsión diferente de Chile, porque la gente que tiene recursos va a la escuela pública para la universidad y los que no tienen recursos van a la escuela privada para la universidad, que en general tiene una calidad menos adecuada. En general, hay excepciones, obviamente, que la escuela pública, y el gobierno tiene muchas becas para la escuela privada, para ampliar el acceso a la educación universitaria, lo cual a lo mejor en el futuro tendrá también sus problemas. Bueno, pero en este momento que estamos por consecuencia en fases de expansión del sistema educacional, de toma de conciencia que no puede ser más una educación de élite, o sea, los ideales varelianos ya están ahí bastante más, en fin, penetrando en la conciencia del país, empezando a tener los demás problemas de diversidad cultural, que son los que advienen de la fragmentación de la sociedad y, efectivamente, de que en esa fragmentación se forman muchas subculturas. En el caso nuestro, es todavía más complejo que en el caso de ustedes. ¿Por qué? Primero, porque la presencia africana es muy fuerte. Y el primer impulso de desagregación de las culturas africanas lo hicieron los señores de esclavos, porque mezclaban negros que venían de culturas distintas, incluso de religiones distintas. Porque los negros vinieron no solamente de una parte de África, sino que de varias partes, hablaban idiomas distintos y los mezclaron en la finca, en la hacienda, senzala se llamaba, donde quedaba, resquebrajó completamente la unidad cultural africana. Y el idioma no es que haya desaparecido, sí, desapareció el idioma de cada uno, pero se fue incorporando al idioma brasileño. En São Paulo, en siglo XVIII, la población hablaba ñangatú. Ñangatú es una variante del tupí. Y eso, claro, si la toponimia brasileña es totalmente tupí, guaraní, ¿no? Bueno, entonces hubo una cierta, yo diría casi que el sincretismo cultural en Brasil es más fuerte que el sincretismo de sangre. La mezcla de sangre es menos fuerte que la mezcla cultural. Y eso produjo una cultura. Ustedes escucharon aquí, Jorge Ben, una música aquí donde hay palabras que son en nagô. Claro que nadie habla nagô, eso es de gente que tiene cultura que va a buscarla para poner ahí, pero es un síntoma de que de alguna manera no hay una cultura blanca y una cultura negra, específica, separada, como hay incluso en Estados Unidos. No hay. O sea, la música brasileña, hay un cantante que fue diplomático acá, Vinícius de Moraes, que decía: yo soy el blanco más negro de Brasil. Porque él hacía zambas y todo eso. Bueno, hay esto, pero hay otras diversidades, que no son tanto estas, que ya vienen, que el trasfondo es ese, tiene cultura europea, cultura negra, cultura indígena. Bueno, no se ha respetado, se han destrozado esas culturas. Recién ahora hay esfuerzos de reevaluación de la contribución específica de cada uno de esos grupos raciales y culturales. Entonces hay una tendencia en las escuelas de valorizar la historia de África, de los negros, de la formación de los negros en Brasil. De igual modo los indígenas. Hay enseñanza en idioma indígena. Yo alguna vez como presidente fui al norte
de Brasil, en la región amazónica, a un sitio que me parece que es bellísimo, que hay por ahí, y había poblaciones indígenas y hablaban, yo fui a asistir a una clase y ahí estaban enseñando en su idioma. Y a mí me dejó muy contento, porque esos indígenas se llamaban tucanos, y ese es el símbolo de mi partido. Entonces se enseñaba tucano, pero se enseña tucano porque ahí son tucanos. Si no fueran tucanos, hay enseñanza en otro idioma, hay metodologías específicas, hay libros específicos para la formación de los indígenas de las regiones amazónicas. O sea, empieza a haber un movimiento de revalorización de las diferencias culturales y no de repulsa o siquiera de un intento de forzar una integración cuando esa integración no es necesariamente lo mejor en ciertas circunstancias, en otras circunstancias sí, cuando se da más espontáneamente hay ese tipo de cuestión. Pero hay otros problemas que advienen de las diferenciaciones sociales y culturales. Aún el modo, el portugués, no existe más un portugués, un acento portugués promedio. Los que no saben cómo es esto, no van a saber nunca que en cada región hay un acento específico. Por ejemplo, en mi ciudad, que es São Paulo, hablan con un acento que tiene algo de italiano, anasalado. Se van a decir, en portugués se dice convencimento. Ahí no, convencimento. Tem uma tonalidade que... Bom, e assim vai, em várias partes, mas isso é algo que se produz naturalmente e não adviene de isso nenhum prejuízo, nenhuma distinção de diminuição da posição social de cada quem segundo seu acento, mas sim há situações em que é de tal modo separada socialmente a sociedade que se criam quase que subculturas. Se uno va a ciertas regiones de Río, por ejemplo, yo fui a una hora recién porque me metí a estudiar un poco la cuestión de la droga, fui a favelas ahí en Río, y es difícil entenderse la jerga, casi que es la jerga que hablan, ¿no? Pero más que eso, ahora por la supermodernización, por la globalización, se están creando otras diversidades culturales. Hace 2 días, en el centro que yo soy director, o fui director en São Paulo, que están mis documentos, hicimos un encuentro, porque tenemos una red en internet, se llama Observador Político, interactiva, no sé cuánto. Bueno, y estaban ahí discutiendo y de pronto un joven me dijo, no, porque yo me sentí flot. Yo, ¿qué? Eso se sintió ahogado. Flot. Deve ser del inglês, não sei de onde sacou. E há palavras que são para os que são usuários da internet normais. E para os usuários ocasionais, como é meu caso, são ajenas. Se criou toda e isso está generando uma diversidade cultural muito curiosa e que requer pouco de reflexão. É inútil estar em contra. Isto vai passar assim. Y la influencia del inglés es avasalladora. Y no se piense que eso es un fenómeno que se limite a las capas altas. No, porque ahí hay una enorme difusión de que llaman LAN house, que son cybercafé, por todos lados, en las zonas más pobres. Y los niños pobres también están en la internet. También están. O sea, eso se está generalizando, además hay esfuerzos del gobierno para ofrecer la computadora a los niños. O sea, el modo de relacionarse hoy día fundamental de los jóvenes pasa por la internet. Y eso va a plantear varios problemas, dentro de los cuales no solamente es del idioma, el predominio del inglés es avasallador, porque crecientemente la gente va al inglés, porque si quiere comunicarse es más fácil con ese esperanto actual, que es el inglés. El inglés, más que cualquier otro idioma, no hay un inglés, son varios ingleses. El inglés de los hindúes, el inglés de los japoneses, el inglés de los hispanoamericanos, el inglés de los brasileños. Así va. Hay varios acentos bien difíciles, pero ese es el idioma más amplio y eso tendrá impacto sobre el conjunto del modo como las personas van a situarse frente a los retos del futuro. Además, crean otros tipos de problemas que tienen que ver también
con algunos de los valores fundamentales de la educación. La educación para la democracia tiene que ser equitativa, tiene que tener calidad, aceptar la diversidad, todo eso es conocido, es aceptable, es aceptado, no es practicado, pero sí, en términos generales, sí se acepta. Ahora, hoy día, las personas se vinculan unas a las otras saltando fronteras. Saltando fronteras. Lo que vimos ahora recién en la cuestión de Tunisia y todo el Oriente Medio y el norte de África. La acción que tuvieron los serbios en la dinamización de ciertas técnicas de apego, como se llama, de búsqueda de apoyo entre personas desconectadas, fue muy importante. Hubo un cierto entrenamiento vía internet para que la gente pudiera participar, estar alerta en los fenómenos políticos. La incapacidad de los gobiernos de poner trabas, de hacer censura, tratan, pero no siempre hay una manera de escapar. Eso está creando lealtades distintas, formas nuevas de sociabilidad. La idea de comunidad misma, que yo como sociólogo, cuando aprendí a comunicar, era un concepto fundamental en contraposición a sociedad, ¿no? Se hablaba en alemán Gemeinschaft und Gesellschaft, que es más bonito todavía, ¿no? La sociedad es contractual, la comunidad es vivir en el mismo espacio, compartir la experiencia en el espacio, estamos juntos. Eso era comunidad. Se puede hablar de una comunidad indígena, pero no se podría hablar de una comunidad empresarial, porque los empresarios son contractuales, tienen contratos, pelean y no tienen la misma experiencia, sino que uno está en una parte, otro en otro. Bueno, hoy día por la internet no hablan de otro idioma, es comunidad, crean comunidades. Esas comunidades no tienen nada que ver con estar juntos físicamente, pero sí tienen que ver con estar, voy a usar una expresión que no sé si en castellano se dice en portugués, antenados, o sea, guiados por una antena, están en lo mismo. O sea, se comparten experiencias a distancia y se crean formas de interacción que dan la impresión que son nuevas. Y cuando los padres, las madres se quejan, pero mi hijo está todo el tiempo solo, todo el tiempo, no está nunca solo, está siempre conectado. Hasta nosotros estamos siempre, acá hay siempre un BlackBerry, un iPad, iPod, hay no sé cuánto, que está aquí para todo el tiempo estamos conectados. Es otra forma de sociabilidad que empieza a producir acciones, a producir reacciones que ya no se dan dentro del marco nacional. Y los valores nuestros que son nacionales, son estatales, en definitiva, y toda la idea de democracia no está basada en eso, empieza, como con Lupetti conversamos esta tarde, empieza a tener de ser replanteada, porque hay otras formas de conexión que se globalizan y que hacen no solo la tecnología, sino que a los valores, que hacen la capacidad de actuar, que son distintas, son nuevas, y la educación tendrá que hacer frente a eso. ¿Cómo garantizar formas de solidaridad nacional si es que es necesario? Probablemente sí. ¿Cómo compartir valores? Entonces yo creo que estamos asistiendo a un mundo que era inimaginable, porque la idea que nos ha formado fue la idea de nación, Estado, democracia, sociedad, viviendo en un territorio. Eso ya no. O sea, no es que ya no, esto también, pero hay una otra forma simultánea. Ya el hombre tiene muchas dimensiones. Tiene una que es esta, pero tiene también otras dimensiones. Yo me acuerdo muy bien que el ideal de los grandes pensadores en el pasado fue que algún día fuera posible pensar en humanidad, ¿no? Kant tenía su visión de la paz universal y decía, bueno, no podrá haber una paz universal sino cuando fuera posible tener una norma jurídica universal. Bueno, Hegel venía con la idea de universal, ¿no? Y Marx dijo, no, hay que tener un universal concreto. Universal concreto solamente puede haber cuando una clase, los obreros, los trabajadores, el proletariado, pues por su condición generalice para todos el mismo modo de vivir, haya igualdad, entonces no habrá Estado, y ahí sí el sujeto de la historia es la humanidad. Entonces, los pensadores del siglo XVIII, XIX, siempre tuvieron en mente, bueno, el ser humano, derechos universales, la humanidad,
pero a la vez el concreto era otra cosa, era el Estado, era la sociedad concreta, el estamento, la casta, la clase. Ahora eso todo sigue existiendo, pero empieza a existir en el horizonte la posibilidad de una humanidad como sujeto de la historia. Hasta porque ciertas cuestiones en el mundo actual no pueden ser resolvidas más afuera de este ámbito global. Por ejemplo, cómo se va a hacer poner fin al terror atómico. Eso fue lo de Gorbachev, el gran capo del Partido Comunista de la Unión Soviética todavía, descubre que las clases no son suficientes para poner freno al terror atómico y ni los estados. Hay que buscar la interacción entre varios estados, una regla internacional para solventar esta cuestión. Toda la cuestión del medio ambiente, toda la cuestión de la polución, las molestias, la enfermedad, en fin, una enorme cantidad de temas que pasan a plantear como algo para nosotros, o sea, para ustedes, no para nosotros quizás, para nuestros hijos y nietos, seguramente los nietos, el tema de que hay algo que no es solo el individuo, la nación, el Estado, sino que el conjunto, la humanidad como un sujeto que tiene que participar en el proceso educativo, tenemos que valorarlo, tenemos que ver cómo vamos a tratar ese nuevo personaje. La señora ministra de Educación y Cultura, o viceministra de Educación y Cultura, planteó el tema que en el fondo la educación tiene que crear personas y felices. Eso, la polis, donde el político, el homo político es el hombre que cuida de la felicidad. Estamos volviendo a eso, tenemos que cuidar personas. Ya no son solo ciudadanos. Ciudadanos tiene referencia al Estado, a la Constitución. Aquí no, son las personas que tienen derechos que son de la humanidad, son derechos humanos. Y tenemos que crear personas felices, que se realicen. Bueno, pero a este nivel del enfoque anterior. Es del mismo tema que trascendió de sus límites históricos y estamos en los umbrales, en el comienzo de un limiar, de un nuevo momento de la historia humana y que va a requerir por consecuencia una educación todavía más compleja para darse cuenta de esta diversidad, porque tampoco se puede decir, bueno, entonces no más Estado, entonces no más interés nacional. No es que no más, es además. ¿Cómo se crea este otro nivel que pueda también ingresar en nuestras discusiones y que nosotros podamos efectivamente crear una educación que tenga esta amplitud? Yo no tengo la solución, no hay recetas, pero algunas de las posibilidades han sido entredichas acá, incluso que la idea más modesta de que no hay tanto hoy día el enseñar, sino que el aprender, me parece una cosa rica, porque el profesor también aprende, y aprende con sus alumnos. Y hoy día con esos medios de comunicación, en el fondo, estamos todos interactuando, todos aprendiendo. Y quizás las viejas ideas que son de Varela, que son de Anísio Teixeira, que son de Dewey, que eran de Paulo Freire, el educador más contemporáneo. O sea, tomar cosas concretas para el punto de partida de ver si se puede tener alguna convergencia en función de esos puntos concretos, será más viable que de imaginarse un sistema teórico que nos permita compaginar toda esa enorme cuestión, esas múltiples dimensiones con las cuales nosotros nos defrontamos en el mundo contemporáneo. Ojalá sea posible caminar, ojalá el encuentro aquí pues permita en el ámbito de Uruguay, que por suerte es más sencillo que el ámbito de Brasil, no solo por el número de personas, sino también porque la formación de la sociedad es, aunque heterogénea, es más homogénea en comparación con la nuestra, y que sea posible replantear todas esas cuestiones con ese telón de fondo que sea de los problemas globales. Termino por decir lo siguiente. Eso involucra el respeto a la diversidad, al reconocimiento del pluralismo cultural y todo lo que va junto con esos temas. Pero yo creo que ahí hay un punto que amerita cierta consideración. Así como yo dije que nos estamos acercando a una situación en que se puede pensar en humanidad como sujeto,
Cuando se habla de los derechos humanos, también hay que tomar en cuenta que hay que buscar la consolidación de un núcleo de derechos fundamentales. No se puede dejar que el relativismo cultural pues disuelva todos los valores que han sido creados en cierto momento, en la historia del Occidente, en verdad, pero que son valores. Entonces, ¿cómo separar este núcleo fundamental? Que después, bueno, eso sí pertenece a es un derecho de la persona, de otros que no son de la persona, que son de la tradición, pero no siempre la tradición es buena. No, yo creo que sería reaccionario creer que toda tradición es buena. No, si fuera así, bueno, no habría transformación. No, hay que ver de la tradición lo que debe quedar, lo que no. No es aceptable, por ejemplo, la discriminación contra la mujer, a despecho de cualquier teoría, de cualquier sistema político o religioso. No es aceptable no haber libertad de palabra. No es aceptable. Sí es aceptable instituciones las más diversas. No se puede imponer una regla democrática de la misma manera. Pero ciertos valores tienen que ser, creo yo, discutidos para ver qué es lo que constituye realmente el miollo de la condición humana. Y en eso tenemos que aferrarnos y aceptar que ese miollo pues se manifiesta en forma muy diversa y que aprendamos unos con los otros y que entendamos la tolerancia como un valor fundamental para que podamos vivir en paz y para que podamos tener la humildad de aprender con los que nosotros pensamos que somos nuestros alumnos y que los alumnos también tengan la capacidad de entender que a pesar de viejos algo podemos decir y escucharnos, no seguirnos, pero quizás de esa diversidad también generacional pueda surgir algo que sea positivo. Pues yo les agradezco mucho la invitación, deseo que ese congreso pues avance mucho y estoy ansioso por leer. Yo leí partes por lo menos del libro que me enviaron y estoy ansioso por leer los resultados acá, porque como dice, yo soy aprendiz de esa cuestión educacional y estoy seguro que con ustedes voy a aprender mucho. Muchas gracias.